Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine, un programa que nos encanta hacer para ustedes, un programa para los amantes del séptimo arte, de ir a cine, de ver las películas, de esa magia que tienen los teatros y que solo se aprecia cuando uno va a cine, se sienta, compra sus crispetas, disfruta la película o si le parece mala, sale a hablar mal de la película, pero es toda una experiencia asistir aún a las salas de cine. Entonces este programa lo hacemos con todo cariño para ustedes. También tenemos invitados a algunos personajes que tienen que ver con el circuito cinematográfico, como el que tenemos hoy. Tenemos hoy el gusto de tener una persona, un personaje que es colombiano, pero hace mucho tiempo vive en los Estados Unidos, tiene gran arraigo también en Medellín, a pesar de que nació en Cali, pero tiene pues familia en Medellín, tiene su pareja acá en Medellín y le encanta definitivamente esta tierra. Así que lo traemos para hablar de su quehacer en el cine, porque además es escritor, es libretista, ha dirigido unos cortos, en fin. Tiene mucho para contarnos hoy Gonzalo Londoño, a quien le damos la bienvenida a Aquí te ves el cine. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, muchas gracias. Qué bonita introducción, muy amable. Me sentí muy importante. Bueno, contanos cómo empezó este amor tuyo por el cine. Desde la familia, una familia de comunicadores, radial y televisivo. Y entonces la expresión por escrita creo que fue la primera. Me gustaba escribir mucho desde niño y leer muchísimo. Ajá. Y gracias a Dios la familia tenía esa misma inquietud y entonces nos dieron las herramientas para hacerlo. Había una gran biblioteca en casa. Qué bueno. Y después me fui involucrando en los medios de comunicación a través de un hermano. Y desde muy temprana empecé a estudiar producción de cine y televisión. Ajá. En Colombia. Después me fui involucrando y me fui desarrollando en la parte escrita. También tuve un paseo enorme a través de la radio en los Estados Unidos, con las cadenas nuestras incluso, sí, las de casa. Y después con unas norteamericanas, pero la escritura siempre me llamaba, la expresión escrita. Me parece exquisito poder construir una emoción a través de un texto. Así que lo hice y empecé a solamente desarrollar eso y empecé a lanzar mis libros hasta que estos empezaron a hacer películas. Y por ahí es donde nace más o menos esta iniciativa. O sea que tú diriges las películas de tus propios libros, o sea, no es que otro director haga las películas de tus libros, sino que tú haces todo el trabajo. He tenido las dos oportunidades de hacerlas. En mi caso, yo quise ser un poco más responsable, porque como estoy envuelto en los medios de comunicación y conozco el tras de cámaras y el trabajo y el esfuerzo que hacen todas estas personas, que es extraordinario, y cada uno de ellos tiene una experiencia. Entonces yo no quería llegar a decir yo lo sé todo. Claro. Entonces mejor yo tengo un texto que lo escribo y me gusta cómo quedó, y ha tenido un buen reconocimiento en los Estados Unidos y en otros países, 21 países. Entonces voy a asesorarme. Decidí buscar un guionista, una señora premiada, pero no me gustaba. No sentía que expresaba lo que la idea en general trataba y empecé a hacerlo poco a poco. Y después en el tema de producción es porque tú quieres vender una emoción, una idea y sabes que de pronto una luz aquí, un elemento allá, ¿no? O una expresión de rostro. Y entonces empecé a adentrarme en esas cosas y terminé haciendo la dirección, la producción y el guión de un largo en los Estados Unidos con un elenco extraordinario que posiblemente en muy poco tiempo lo vayan a tener aquí en Colombia. Creo que va a empezar en el exterior, sí, y después llega acá, se llama Que las hay, que es uno de mis libros, con personas como Gregorio Pernía, Sarik León, por favor, Andrea López. Tenemos una actriz que es muy respetada de aquí, de nuestra zona cafetera, que es Scarlett. Scarlett Ortiz es venezolana, Scarlett fue Ortiz. Miss Venezuela, Sí. estuvo en Betty la Fea en unos episodios. Pero estoy hablando de Gloria Zapata, la gran actriz colombiana, de San Jerónimo. Si no yo la vi, imagínate que yo la vi en el corto de Que las hay, yo a esa señora la vi en una película que se llama Colombia Connection, tal vez. Correcto. El problema con Gloria es que cada que la ves está más joven. Está más joven, yo digo, esta señora no le pasan los años, porque es que Colombia Connection es de una película de hace 45 años. Su figura, su rostro.
Y además es un ser extraordinario. Se le ve. Es todavía mejor persona que actriz, es maravillosa. Bueno, vamos a ver ese adelanto de Que las hay, las hay y de otra película documental que hizo Gonzalo más adelante y que no me las quiero gastar todavía. ¿Por qué? Porque como siempre hacemos con nuestros invitados al programa, le dije a Gonzalo, pásame unas películas que te hayan marcado, que te hayan gustado toda la vida. Y me pasó unas películas extraordinarias. Vamos a mirar la primera. Esta película que les vamos a presentar como primera invitada esta noche es una película que a los que somos ochenteros nos marcó la vida. Es una película del año 1982 del que para mí es el más grande genio de la historia del cine, y me perdonarán los especialistas y los críticos y todo esto, el señor Steven Spielberg. Hizo una película en 1982 que batió los récords de taquilla, nos marcó la vida, en fin. Esa película se llama E.T., el extraterrestre. Correcto. 1982. ¿Qué tal si nos acordamos de E.T., vemos el tráiler de esta película y volvemos para hablar con Gonzalo de por qué le gustó tanto esta película? I'm keeping him. You can't tell. Not even Mom. What's happening? I don't know. Something scary. You look great. Thank you. Thank you. Thank you. E.T. phone home. E.T. phone home. It's too bumpy. We'll have to walk from here. You gotta find it. E.T., stay with me. I love you. Where are we going? Follow me! I'll be right here. Con esa imagen icónica de la BMX de Elliot volando, y que inclusive esa imagen la usó Spielberg para su productora, para Amblin Entertainment, siempre es con esta imagen de la bicicleta volando. Uno se devuelve, yo la vi cuando tenía 12 años, esta película, y realmente me enamoró, fue de las películas que me enamoró del cine junto con Star Wars, tal vez, de esa época. ¿Por qué te gusta tanto, Gonzalo, esta película? Tiene muchísimos elementos. Estoy de acuerdo con lo que estabas mencionando hace poco, de que es quizás uno de los mejores productores y directores en la historia Claro, del cine es que actual. Por supuesto que lo es. es impresionante. Y él que quizás sea una de esas personas, junto a canciones y otros trabajos, que es un trabajo sumamente arduo poder sintetizar en solamente unos cuantos títulos lo que uno quiere. Pero esa tiene muchísimos elementos, no solamente que para lograr los efectos especiales que se lograron en aquel entonces, era casi todo vanguardia, era algo nuevo, algo novedoso, Sí, inventos, cosas que Y él muchos generaba. efectos son artesanales. Por de hecho. supuesto, pero si la ves aún sigue estando a un grandísimo Al nivel tope. actual. Sí. Pero además el elemento de la historia, que me parece sumamente emocional. Es una historia de amistad. ¿Qué tal el personaje del niño? Ajá. Les invito a tus televidentes respetuosamente que vean el casting que le hacen, cómo lo escogen. Claro. Es una cosa sumamente conmovedora. Es una historia en donde a él no le había ido bien en el casting, y él se acuerda de un hecho que le marcó la vida y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y conmovedor. Spielberg dice, este es el que necesito. Sí, sí, sí. Es extraordinario. Entonces la historia, además de que en aquel entonces y hasta el momento, el tema de la relación humanidad con los extraterrestres siempre se ha manejado siempre en un halo Misterioso, pues. misterioso. Y tenerlo a él, que lo muestra con esa relación que es como
tan natural y espontánea entre un niño, ¿no? y un ser de otro planeta, me parece que tiene todos los elementos para hacer una grandísima película con una historia extraordinaria que prende a las personas desde el inicio. Correcto. Entonces todo esto me llama muchísimo la atención, cómo maneja la cámara, los tiros de cámara Las cuando se viene de luces. fondo y va caminando eso Las es luces de las extraordinario. linternas cuando llegan, que nunca se le ve la cara a las autoridades que van a buscar a Haití, Por supuesto. sino que solamente se ven las luces, o cuando desenvuelven esta burbuja en la que los aíslan a ellos, Sí, sí. nunca se les ve la cara. No, es, no, no. es una manera genial de narrar Por supuesto, de Spielberg todas estas. Pues digamos que no es una película meramente de entretenimiento. O sea, E.T. estuvo nominada a 9 Oscar, incluyendo Mejor Película. Ese año ganó Gandhi, pero estuvo nominada a Mejor Película y está catalogada como una de las mejores películas de la historia, por lo menos de las 30 mejores películas de la historia. Es muy extraño conocer una persona que no sepa qué es E.T. No, por supuesto. O la imagen icónica a la que tú te refieres, que además él ha venido popularizando a través de esa excelente trayectoria que tiene en el cine. Pero todo lo que él hizo era vanguardista y me parece que le enseñó y activó emociones, como en el caso mío, para poder empezar a seguir esta expresión cinematográfica. Así es. Teníamos Haití de Steven Spielberg, película del año 1982, que como les decía, a todos los niños y adolescentes de la época pues nos marcó, y como dice Gonzalo, pues quien no conoce Haití, inclusive las nuevas generaciones conocen la historia del extraterrestre. En fin, era nuestra primera invitada de hoy. Vamos a seguir hablando de fantasía. Hay otra película de fantasía mucho antes del Señor de los Anillos, mucho antes de todas estas trilogías que vemos actualmente, Game of Thrones y todo esto que nos presentan. Existió La Historia Sin Fin. Correcto. La Historia Sin Fin, el libro de Michael Ende, que tanto revuelo causó por allá a principios de los 80, y decidieron hacer una película. Es una película europea, una película alemana, que nos cuenta esta historia en donde un chico se ve reflejado en otro de un mundo imaginario. Vamos a ver si me acuerdo cómo se llama. Aleutín. No tengo Atreyu. claro, no tengo claro los nombres. Atreyu se llama el protagonista, que se ve envuelto pues en toda esta aventura. Obviamente el monstruo este blanco pues que es icónico de la película. La banda sonora en los años 80, Gonzalo, la banda sonora era tan importante en una película. Y lo sigue siendo. Es que la música es ese latir de tu corazón, ¿no? Ese latido del corazón cuando estás viviendo una emoción. Así que la música en cualquier momento de una escena es sumamente importante. Y como lo decías, anteriormente se utilizaban bandas sonoras con grandes instrumentos. Claro, y pues un veíamos grupo a de John personas, ¿no? Williams, Por supuesto. que es el orquestador oficial de Spielberg, Por supuesto. haciendo acá la banda sonora de E.T., que también pues por supuesto. la música es otro actor, ¿no? Eso, pero un elemento sumamente Sí, importante. Yo sí, diría sí, sí. que para poder llevar una emoción al cine o a cualquier otra plataforma audiovisual, la música es tan importante para poder llegar y sentir esa emoción, como el crispeteo de la chimenea, Claro. el latido del corazón, el servir la copa de vino. Todos esos sonidos nos llevan hasta allá, hasta ese momento, Claro, ¿no? nos crean Un la atmósfera. suspiro, por supuesto. Así que sí, es muy, muy importante. Pero sobre todo es que en esa época, y como lo estabas mencionando muy bien al principio, el Peter Pan, ¿no? Claro, Los cuentos de hadas. el niño que los nunca cuentos de- creció. Entonces ver Sí, esto sí. y esa comunión entre un texto, un libro, y que te lleva allá, pero que además el sentir, el sentimiento de volver a creer en la fantasía, en las emociones, salvan todo un mundo que está más allá. Y me pareció extraordinario también. Una gran historia, muy bien hecha, muy bien lograda. contada. Y además con unos mensajes extraordinarios, que eso es otro punto importante, los mensajes. Por supuesto. Los mensajes. Hemos hablado también con nuestros invitados, que yo les pregunto, ¿ustedes creen que el cine educa? ¿Que el cine sirve para formar? Yo considero que sí, que sí. También lo he mencionado muchas veces. Audrey Hepburn tenía una frase que ella decía: todo lo que sé en la vida lo aprendí de las películas. Entonces,
A mí Imaginé otros géneros que no quiero mencionar, pero, Pero yo que me imagino también que son pueden muy ser muy educativos. educativos. vamos a ver el avance de La historia sin fin y volvemos para hablar con nuestra invitada. Now, Bastian, you're old enough to get your head down out of the clouds and start keeping both feet on the ground, right? Okay. This book is not for you. I know why you're all here. The Nothing is destroying our world. But there just might be one chance. His name is Atreyu. You would be willing to go on a quest? Of course. It will be very La historia sin fin que también marcó la emoción por el cine de muchos de nosotros en esa época, acompañada por una banda sonora excepcional. ¿Quién no recuerda aquella canción Neverending Story que sonó tanto en los años 80? Y definitivamente, pues bueno, este cine de fantasía que tanto se ve hoy era también muy normal para nosotros en esa época. También lo disfrutábamos mucho y veíamos las películas 3, 4, 5 veces y no nos cansábamos. Sí, por supuesto. Era famoso no solamente ir al cine, sino repetir esa película muchos fines de semana con los amigos del barrio, rentándola en las videotiendas. En las videotiendas que ya no existen. Que ya no existen. Pero la fantasía de aquel entonces ha tenido una gran transformación. Ves el rostro, por ejemplo, del chico, el que es el protagonista, de Bastián, que es un rostro que no es ni femenino ni masculino, sí, es como andrógino. y que no es correcto, Sí. y que no es además un hombre lleno de músculos que no. sobresale Es un esa niño cualquiera. No, por supuesto. Es uno. Y sin embargo, vives la emoción, entiendes su personaje y la fortaleza del personaje a través de esa historia también narrada. Ves, por ejemplo, cómo las imágenes están sucias aún con el humo, ¿no? Llenas, con los libros desorganizados, cosas que se han venido como estabilizando. Los libros tienen que estar bien. Pero era quizás la primera historia que nos estaban contando de una muy buena manera, al mejor estilo de un actual Jumanji o cosas así. Correcto. Y de todo esto, de Harry Potter, de todo este tipo de películas que hoy en día, digamos que tienen la enorme ventaja de contar con los efectos especiales puro CGI, pues creaciones por computador, las películas las hacen todas en un estudio, no tienen que salir de ahí. Estos se buscaban los paisajes, iban hasta el fin del mundo a grabar a una cosa que medio se pareciera pues a la fantasía que estaban tratando de relatar, y esto me da pie para conectar nuestra tercera película invitada. Es de un dúo que también hizo historia en el cine. Nuevamente traemos a Steven Spielberg, pero con su gran amigo George Lucas. Y ellos, es que este par de genios, mejor dicho... Algo así tenía que salir como resultado Estos de esa son como unión. los Lennon y McCartney del cine. O sea, es una locura lo que hacen estos dos. Lucas y Spielberg sacan del sombrero, nunca mejor dicho, un señor que se llama Indiana Jones. Indiana Jones se estrena en 1983, su primera película, que se llama Los Cazadores del Arca Perdida. Es la primera de todas las películas. También nos marcó, tiene una banda sonora extraordinaria, también de la mano de John Williams. La actuación de Harrison Ford, que venía de hacer sus papeles de Han Solo en la saga de la Guerra de las Galaxias, y aquí encarna a Indiana Jones,
y se hace famoso también por este papel, lo vamos a ver muy joven porque esta película tiene 42 años, 43 años de estar grabada, y Spielberg se fue a grabarla a Túnez. Yo la vi hace muy poco, no sabía cuánto tiempo tenía la para no poner en evidencia. Yo sí fui a cine, fui a los teatros de barrio. Sí, cuando se presentaban en blanco y negro. Cuando no existían los centros comerciales, había teatros de barrio. ¿Cuánto se pagaba en un cine en aquel entonces? Se para una pagaba entrada? 25 pesos, 30 pesos más La o menos. monedita esa valía una entrada. dorada. La moneda de 25 Linda. y la moneda de 50. Valía la entrada a cine y había intermedio. Paraban la película para que uno fuera por las crispetas a la confitería y seguía la película más adelante. Los cines de barrio aquí existían, pues en la zona occidental sobre todo, el Rivoli, el Tropicana, estaba el Teatro América, el Capri, el Odeón 80. Allá fuimos a ver estas películas antes de que los cines se trasladaran a los centros comerciales. Más ochentera que esta película, poquitas. Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida con Harrison Ford. Nos trae Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida. ¿Por qué te llama tanto la atención esta película? Nuevamente, querer resaltar el trabajo de Steven Spielberg y de George Lucas es una redundancia. Sí, total. Definitivamente. Ahí mueren las palabras. Por supuesto. Y ese es precisamente por qué esta película ha sido tan icónica, no solamente en la cinematografía, sino también en la historia nuestra, en el éxito que ha logrado el cine. ¿Cómo hacer emocionante una película de un arqueólogo? Por ejemplo. Pero ahí es donde resalto el trabajo exquisito y extraordinario de Harrison Ford. Es muy difícil ver un actor que realmente viva la emoción y lo haga de manera extraordinaria y a el nivel que lo hizo. Es decir, el miedo en su rostro es real. Sí. Cuando viene la roca y él tiene que correr, él no tiene la pose de los actores Del nuevos que va superhéroe. corriendo porque viene. Él se coge el sombrero y la chaqueta. Perdón, se me fue ahí porque viene una roca gigante y la manera en que corre, no corre como el atleta, como pelea, cuando lo golpean, sus expresiones. Es una cosa orgánica, extraordinaria que yo creo que muy pocos actores logran en el cine. Y él lo logró manifestar durante varias sagas que se hicieron de esta misma película, logrando transmitir un mensaje también extraordinario, emocional, acción pura, y mostrando lo que se puede hacer. Bueno, también tenían una chequera infinita para poder buscar todas las cosas que tenían, pero me parece que la unión de estos dos, que se sabía que algo extraordinario tenía que ser, pero la actuación de Harrison Ford hacen que esta sea una de las películas que a mí hasta el día de hoy las puedo ver en cualquier momento. Claro, siguen llamando la atención por la construcción de los personajes, por la narración de la historia, por la música, nuevamente John Williams haciendo de las suyas aquí con esta música maravillosa, que te la pueden poner en cualquier parte y dices, esa es la de Indiana Jones. Por supuesto. Esa es la de E.T., esa es la de Star Wars. O sea, este señor es un genio absolutamente del cine, pues entiendo que es la persona, este año batió el récord de la persona más nominada a los premios Oscar, se lo quitó a Walt Disney, que tenía ese récord, y John Williams se convirtió en la persona más nominada de la historia, con toda la razón del mundo, porque, como decíamos, la música es otro actor de las películas. O sea, es que imagínense una película sin música. Es muy importante. Se han logrado cosas, pero me parece que para este tipo de cine, para este tipo de producciones, es muy importante eso. La parte musical, como se lo dije, sin miedo a equivocarme, yo creo, en mi humilde opinión, podemos estar hablando del 70-80% del éxito de una película o para vender una escena. Claro. Pero el trabajo que hace Harrison Ford, quiero nuevamente resaltarlo, porque existen muy pocos actores que puedan manifestar esas emociones, esos sentimientos, esas expresiones de manera tan natural como lo logra hacerlo él y convirtiéndose en un héroe de acción, claro, por supuesto, siendo un arqueólogo. Por supuesto. Ese es el gran mérito de Indiana Jones. Estamos viendo Aquí te ves el cine. Vamos a hacer un primer intermedio en nuestro programa y ya volvemos para seguir invitando o hablando mejor con nuestro invitado, Gonzalo Londoño, que viene desde los Estados Unidos a contarnos su quehacer en el cine.
Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Gonzalo Londoño, escritor, libretista, director de películas de sus propios libros. Y Gonzalo tiene una editorial también. Hablemos de eso, Gonzalo. Sí, como te lo explicaba al principio, y gracias por mencionarlo, mis inicios en los medios de comunicación fue en la radio. Tú eres hermano de dos grandes periodistas deportivos, locutores, Hammer y Arley Londoño. Sí, muy mis escuchados. grandes mentores. Sí. Hammer nos enseñó la pasión y el amor a la literatura. Hacía unas cosas extraordinarias que lamentablemente se vienen perdiendo. Pero él nos narraba historias, nos encerramos en un cuarto, colocaba cortinas oscuras, encendía una vela y hacía la narración de los libros, tratando de tener esta interpretación con una voz extraordinaria que tenía. Lamentablemente se nos adelantó en la ciudad de Kissimmee, en Florida, donde quedan estos parques extraordinarios. Sí, claro. Desde ahí se nos fue, desde ahí partió. Entonces él siempre nos enseñaba a pensar, a sentir y a expresar esas emociones. Y Arley, obviamente, el título de la película, Que las hay, fue de él. Siempre muy de la mano, muy atentos a enseñarme el respeto de la comunicación y la responsabilidad de estar frente a los medios de comunicación, porque en aquel entonces los medios de comunicación eran una escuela. Sí, total. Para aprender a hablar correctamente, expresarse correctamente. Total. Y ellos venían de esa escuela y algo me querían enseñar sobre esto. Y a través de ellos llego a los medios de comunicación con el impulso, el ímpetu y la enseñanza de ellos, que se desarrolló fue en los Estados Unidos. Entonces, a pesar de llegar en la radio, siempre sentía las ganas de expresarme por escrito, porque me parecía más un reto mucho más extraordinario. Cuando uno ve una película y tienes los elementos, como por ejemplo, como lo venimos reiterando, la música, ¿no? Ayuda muchísimo a sentir esa emoción. Ya un buen rostro, ya una buena escenografía, una buena iluminación, pintan todo el paisaje. Ahora, decirlo, escribirlo y pintarlo en un texto y hacerlo sentir es mucho más diferente. Entonces me gustaba mucho eso. Y en el idioma español me gusta muchísimo más. Entonces empecé a desarrollarlo, pero me los guardaba. Sentía que el público o la gente, y sobre todo de mi generación, siendo niño empecé a escribir, tal vez lo iban a ver algo diferente, un bicho raro. Pero entonces empecé explorando con las novias. Les mandaba las carticas de amor. A ver qué tal. Tal vez eso puede explicar por qué los divorcios. Pero empecé a escribir por ahí hasta que en los Estados Unidos me lanzo y publico El Señor de los Bandidos. Y fue, gracias a Dios, una historia que fue un bestseller. La historia de Toño. La historia de Toño, gracias, sí. Que la fui recopilando, armando, y fue un libro de éxito en ventas en los Estados Unidos, publicado en 21 países. Y ahí empezaron a coquetearme. Vamos a hacer la película, vamos a hacerlo esto, pero yo seguía insistiendo en querer escribir y que si algún día me involucraba en un proyecto audiovisual, iba a querer ser partícipe de algunas decisiones importantes, más no el director de esto, por la responsabilidad a la que te refiero, que tengo, que aprendí y que me enseñaron mis hermanos. Así que empiezo a desarrollar eso y después me doy cuenta que escribir no era para todo el mundo, asequible para todo el mundo. Y muchas gentes y muchos grandes talentos que aún están por allá atrás y que de pronto nos puedes estar viendo, pensaban que escribir era solamente para la élite, para los nombres importantes, para las familias importantes. Y yo tenía acceso a los medios y decidido escribir, crear Friria Books para poder darle la oportunidad a estos jóvenes talentos, poder hacerlo con pocos ingresos o enseñarles a hacerlo sin ningún tipo de inversión. Autogestión. Y ahí nace. Ya Friria Books tiene muchos años en el mercado y pues esta es una premisa para ti. Estamos lanzando Friria Books Colombia para poder hacer y tomar estas iniciativas con el talento colombiano, que es enorme, y sobre todo el de este sector. No es un secreto para nadie que ahora todo el mundo, antes era la capital, ahora todos vienen aquí a Medellín, a Antioquia, a buscar estos grandes talentos. Así que es bueno poder a través de los medios y de estos programas decirle a los chicos: no dejen que estos sueños mueran. Busquen, llamen, búsquenme en las redes sociales y guiémonos, porque se necesita.
el gran talento y la expresión audiovisual cada vez se vuelve más simple, pero menos talento. La exquisitez, una buena preparación, no siempre se ve en grandes proyectos, porque los recursos económicos los reemplazan, ¿no? Los computadores, claro. La edición, pero el talento humano, el sentir, el vivir un momento y poder plasmarlo, cada vez es más difícil de verlo. Es más complejo. ¿Qué tal si volvemos al futuro? Maravilloso. Una película, bueno, voy a repetir otra vez esta frase, icónica de los años 80. Por supuesto. 1985 ven a ser la primera de una trilogía que nos llevó por diversos escenarios en el tiempo. Esta primera viaja, en esa época eran 30 años, 1955, hoy son 70, calculen pues. A 1955 viaja Marty McFly en compañía del Dr. Brown y utilizando una máquina del tiempo hermosa, un DeLorean de 1971 divino que convierten en esta máquina del tiempo y bajo la dirección de Robert Zemeckis, que es otro genio de este tipo de películas, y la producción del más grande genio, don Steven Spielberg, nos trajeron esta joya. Volver al futuro, la primera de la saga. Vamos a verla. You might understand you're still hanging around with Dr. Emmett Brown McFly. This so-called Dr. Brown is dangerous. He's a real nutcase. You hang around with him, you're going to end up in big trouble. Marty, is that you? Hey, Doc. Listen, can you meet me at Twin Pines Mall tonight at 1:15? I made a major breakthrough and I'll need your assistance. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean? The way I see it, if you're gonna build a time machine into a car, why not? Why do you keep calling me Calvin? That is your name, isn't it? Calvin Klein? It's written all over your underwear. From the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. So you've got to get your father and mother to interact. But I don't know what to say. Don't you say anything, George. Say, well, whatever's natural, or the first thing that comes into your mind. Nothing's coming to my mind. I'm really gonna miss you, Marty. I miss you. We're sending you back to the future. Guess you guys aren't ready for that yet. But your kids are gonna love it. Extraordinario el guión, la actuación de... se me olvidó el nombre del actor Michael J. Fox, por supuesto, que ahora sufre pues una terrible enfermedad, desafortunadamente, haciendo de Marty McFly toda su familia, cómo viaja al pasado, su mamá, su futura mamá se enamora de él, se vuelve un rollo tremendo la película ahí, y ahí se desprenden dos películas más en donde viajan al futuro, al año 2019, si no estoy mal, y después van más al pasado, a los 1860 y algo, al viejo oeste norteamericano. Extraordinaria esta película. ¿Qué impresión te dejó Volver al Futuro? No, como lo dijiste al principio, extraordinaria. Extraordinaria, ¿por qué? Porque primero se rompen muchísimos elementos
de lo que se ha venido normalizando y estandarizando en el cine, y son los héroes. Un hombre bajito, delgado, con una voz chillona, muy apuesto, pero con una interpretación extraordinaria. Claro. Es otro hombre que también, como te decía anteriormente, o les decía anteriormente sobre la característica de Harrison Ford en la película que hablábamos anteriormente. En Indiana Jones. En Indiana Jones. Tiene la misma característica, un tipo con una interpretación increíble. Y se rompen esos estándares donde el tipo no tiene que ser un tipo gigante con esta voz, sí, claro, atlético, sino un joven, muy delgado, lo pero que llaman sumamente los norteamericanos un héroe cotidiano. Correcto. Sí. Y yo creo que esa es tal vez de las primeras que se empiezan a atrever a apostar de esa manera. Claro, Michael J. Fox es un actor impecable, extraordinario, queridísimo además por el público mundial, por su trayectoria, y que hasta el día de hoy, a pesar de su enfermedad, que está sumamente avanzada, la lleva con mucha dignidad y sigue haciendo espectáculos que son muy bien apreciados por el público mundial. Pero toda su vida se quedó siendo Marty McFly. Correcto. Pero además la película también tiene muchos elementos emocionales que también hacen de esto una gran pieza de arte cinematográfico. Por supuesto, era Volver al Futuro. Bueno, vamos a irnos ahora hacia el futuro distópico, el apocalipsis. Las películas postapocalípticas hoy en día están muy de moda, pero en el año 1979, digamos que esta fue una de las primeras, además venía de un país que queda lejos de todo, que es Australia, en donde salió un señor que se llama Mel Gibson. Mel Gibson en esa época, ustedes lo van a ver, era un sardinito, era un pelado. Y a alguien se le ocurrió la locura de hacer es que yo todavía me pregunto cómo hicieron el guión de Mad Max. O sea, porque es medio loco. Sí, y historias como estas, que son muy pocas pero extraordinarias, se dieron en aquel entonces. Pero después de que lo veamos, te quiero aportar algo referente al casting y cómo llega este talentosísimo hombre que no solamente es un excelente actor, sino que lo ha demostrado Oscar se ganó por como supuesto, director. Con historias que también se salen de lo común y que también rompe estándares. Estamos hablando de la importancia del sonido, de la ambientación, y este tipo se atrevió a hacer una película en un idioma que nadie conoce, una lengua muerta, u otras más que han sido éxitos enormes en la industria cinematográfica. Sí, absolutamente. Pues pasó de hacer estas películas, o sea, hizo Mad Max, hizo Arma Mortal, que es otra de las películas ochenteras por excelencia, y el señor dijo, no, yo soy capaz de hacer películas ganadoras de premios. Hizo Braveheart en el año 1995, ganó el Oscar, mejor película, mejor director, con Braveheart, el señor Mel Gibson, que aquí lo vamos a ver muy jovencito, en una película loquísima para esa época. Yo me acuerdo cuando la vi que dije, uy, ¿esto qué? Yo tenía pues 12 o 13 años en esa época, una cosa rarísima, distópica que llaman ahora. Correcto. Mad Max, la primera de todas, del año 1979. Tomorrow, in a world gone mad. The only law will be a renegade squad of suicidal cops. He's my prisoner, and he's not walking out that door. And the open road will be controlled by gangs of glory roaders. Max is a cop, one of the best. Where does they're out to get you? Scoot jockeys? Yeah, nomad trash. Well, I'll add it to my thread collection. You made the news again. Who was he? Don't know. Just another glory roader, I guess. Toe Cutter is a glory roader, one of the most sadistic. Anything I say, anything you say. What a wonderful philosophy you have. Take him away. I want my baby. You've not got a sense of humor. Please, don't hurt my baby. You've got a pretty face, though. Both want the other dead.
but only one can have his way. Mad Max. You don't want to make Max mad. Because when Max gets mad, he gets even. American International presents Mad Max, the maximum force of the future. La máxima fuerza del futuro, Mad Max, a quien veíamos a un jovencísimo Mel Gibson, y yo aprovechar, Gonzalo, para empatar la que sigue, porque vamos a ver a Mel Gibson ya mayor. Sí. Del año 2002, una película de un escritor que me parece que, y quiero hablar de eso con vos, cuando M. Night Shyamalan sacó El Sexto Sentido, la rompió. Completamente. O sea, ¿cómo a alguien se le puede ocurrir este guionazo de esta película? O sea, porque te mantiene la atención hasta el último momento, y es de esas películas que te dan rabia porque decís, ¿cómo no me la pillé? Sí, ¿Cómo no? O sea, toda la película no me dijeron antes? Cómo era la cosa y cómo no lo vi. Extraordinario ese guión del Sexto Sentido. Después pasó otra película que se llama Unbreakable, y después llegó Señales, que es la que vamos a ver. Te puedo hacer un paréntesis sobre lo que acabamos de ver y por qué me parece que también es una pieza extraordinaria para podernos hacer. ¿Lo podemos hacer? Por supuesto. Rompe estándares en cuanto a la rudeza y la crudeza. No sé si te parece. Que es muy crudo. Es sumamente crudo. Nunca se habían visto estos personajes. Sí, es bien además, violento. en medio de la sed, del valor del agua, y esos personajes y esas transformaciones tan fuertes, tan rudas. Pero además, quizás no tengo toda la información cinematográfica en mi cabeza para saberlo, pero matan a un niño. Sí, una escena es claro, muy un fuerte, bebé. donde mataban a las parejas, a los buenos, como si fueran hormigas. Claro. Y toda esta rudeza creo que se pone primera vez y de manera explícita en una obra cinematográfica. Sin embargo, manteniendo esa línea, ¿no? Para no llegar al horror, al terror, ¿no? Pero mantener todavía la acción y estas escenas tan fuertes, me parece que ahí hicieron un trabajo también extraordinario. Y este joven que estaba llegando para después hacerse dueño de las posiciones allá de los grandes talentos, llegó, y era la anécdota que te quería contar, según leí, ojalá sea cierta, hace muchísimos años, en esa época no se usaban las noticias falsas, decían que él, el día anterior al casting, había salido de farra con unos amigos y terminó peleándose en un bar en la ciudad de Nueva York. Y cuando llegó a ese momento, él igual no perdió la oportunidad para ir a presentarse, y uno de los productores, al ver su rostro, al verlo golpeado y su apariencia, dijo, este es el hombre. Cuando te toca, cuando es para ti, te la guardan. Correcto. Vamos a ver el avance de Señales con un Mel Gibson ya mayorcito en esta película de misterio de el gran escritor M. Night Shyamalan.
Quería dejar para lo último, pero no menos importante, la obra de nuestro invitado, de Gonzalo Londoño, un ex escritor, cineasta, nacido en la ciudad de Cali, pero que desde muy joven vive en los Estados Unidos, Miami, Nueva York. Ahora está pasando una temporada aquí entre nosotros y es casi que inevitable, Gonzalo, para un cineasta y escritor contar la historia nuestra, ¿cierto? Esa historia de violencia, de guerra, ese trauma por el que hemos pasado todos los colombianos, y eso lo cuentas en Huellas de Guerra. Sí, esa historia no es mía. Si bien participé en la coautoría, fui el editor del libro Huellas de Guerra a través de mi sello editorial de Freedie Books, ahora ya aquí en Colombia. Y me emocionó muchísimo porque en otro de mis libros que había escrito anteriormente, que se llama La Noche de la Huaca, conocí y exploré un poco sobre la época de la violencia entre los conservadores y los liberales, claro, que años marcó a 40, Colombia. 50. Pero no solamente eso, sino que esa parte se ha escondido también, que si realmente se llegan a exponer los números reales, podría ser una de las tragedias más grandes e importantes en la historia de la humanidad, claro. No solamente Colombia. Hay números oficiales que hablan de 50.000 personas fallecidas en aquel entonces, pero hay otros que exponen más de 200.000 víctimas, entre 200 a 300.000 víctimas en todo el conflicto. Que no sería raro. Y más de 2 millones de desplazados. Porque finalmente esto no es político, claro. Era un tema económico en el que tú decías, amigos liberales, no me maten que yo soy liberal. No. Muere conservador y se quedaban con las tierras. Correcto. Y de esta manera lo hacían uno o los otros, los conservadores con los liberales, pero el objetivo era quedarse con las tierras, destruir familias, hogares y quedarse con eso. Entonces, cuando lo leí, me pareció muy emocional que un señor que había sido testigo durante su niñez, ahora octogenario, contara de esta manera. Y quisiera además contarlo con gran afán, porque siente que el paso del tiempo claro, no le está llevando, ya es inevitable. Así que el autor... Además fue testigo directo. Sí, el autor, Jaime Villegas, un gran amigo, un gran ser humano, que además tiene él el honor de que en unos días van a presentar este documental en las salas del Consulado Colombiano en la ciudad de Miami, que es también un grandísimo honor que en lo que yo he sido partícipe llegue a ocupar estos escenarios, ¿no? Claro que en conmemoración de estos momentos tan difíciles. Así que cuando él me invita a ser partícipe, lo tomo de manera personal, con una gran responsabilidad de poder contar esta historia que la habían ocultado de alguna manera y que muchas generaciones han venido como pasándola por debajo, como metiéndola por ahí debajo del tapete. La investigué, me viajé al departamento del Valle del Cauca y me dirigí a la ciudad de Trujillo para después subir a un lugar que se llama Cristales, dominado por otro tipo de autoridades. Bandas criminales, sí. Por eso. Y gracias al apoyo, la investigación, el trabajo de campo, un político del sector nos llevó y pudimos hacer este trabajo, que es una pieza histórica con una gran información y con un contenido emocional fuertísimo que me gustó muchísimo. Obviamente desde el tema documental, que es otra perspectiva, y así es como llegó a Huellas de Guerra. Bien, vamos a ver el avance de Huellas de Guerra, un documental que ojalá podamos ver en algún momento aquí en nuestro país.
paso de la vida deja su huella. A veces de amor, a veces de sangre y dolor. Estas son huellas de guerra. ¿Cuándo lo podremos ver aquí? Ojalá muy pronto. Actualmente Jaime tuvo el privilegio, como se los decía, de ser invitado al Consulado Colombiano, pero la idea es que empiecen en el norte, en los Estados Unidos con la comunidad hispanoparlante, para después llegar a Sudamérica. Un contenido histórico con muchísimo mensaje, para que las generaciones actuales entiendan de dónde viene esta situación actual colombiana. Es correcto. Y que definitivamente merece un cambio drástico, porque lamentablemente en todos estos conflictos los que pagan son la población civil, el pueblo. Y también dicen que la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Correcto. Entonces... Qué buen punto, porque es la que se ha querido guardar precisamente. Es bueno saberlo también. Así es. Bueno, vamos a hablar de esta producción, que las hay, basada en un libro tuyo, ¿no? Correcto. Yo te tengo mucha envidia, te voy a contar. Este señor trabajó en esta película con Sharik León. O sea, Sharik León, que a mí se me quedó grabada cantando quién es ese hombre y nunca me la pude sacar de la cabeza, o sea, la amo con todas mis fuerzas. Y también a Andrea López, la famosa rana, ¿se acuerdan de O Todos en la Cama? Andrea López, que hacía el papel de la rana, se quedó toda la vida como la rana, también actúa en esta película, es una mujer hermosa y tiene un gran Gregorio Pernía. ¿Cómo conseguiste esta gente? Yo creo que hay veces el universo conspira, y por eso es que decía el mensaje anteriormente. Muchas veces nosotros creemos que las cosas que tenemos en nuestra cabeza son imposibles de realizarse, pero la única manera de hacerlo es dando el primer paso. Ajá. Cuando yo tomo la iniciativa y acepto el reto de hacer una película, y este punto lo voy a decir con muchísima humildad, porque el cine independiente es muy difícil y es de valientes. Sí, claro. Yo en aquel momento no fui ningún valiente, solamente un desinformado que estaba metiendo la cabeza en un lugar que no sabía. Así que hago una pequeña inversión, tomo unos pequeños fondos y unos ahorros que tenía durante las épocas de recesión en esta pandemia y después de ella. Conocí a mucha gente por estar involucrado en los medios y yo dije, creo que es un buen momento, además porque el tema, las plataformas audiovisuales habían tomado habían crecido muchísimo, sobrepasando la televisión, la radio, el cine. Y dije, yo creo que es un buen momento para hacerlo, vamos a hacerlo. Cuando empecé a trabajar en ello me doy cuenta que claro, es muy difícil, más no imposible. Claro. Empecé a buscar fondos a través de las redes, GoFundMe, que es una de estas plataformas, y no se daba. Pero todo el mundo quería estar en la película, todo el mundo me quería invitar y a través de las personas que me conocían me lograban contactos con personas como estas. Y gracias a Dios y al universo y el poder de la historia, del libro, lográbamos conectar y generaban estas conexiones. Por ejemplo, Sari, que la mencionaste anteriormente, talentosísima, muy profesional, sumamente bella. La cámara no le hace honor, es aún más bella. Y ella... yo le cuento la historia, le envío el libro, no el guión, y me llama al siguiente día para decirme, quiero estar en tu película. Y de hecho ella sale en un programa de televisión muy importante de entretenimiento diciendo que iba a estar en la película cuando aún no habíamos concretado el acuerdo. Y eso para mí fue un grandísimo honor y un muy bello detalle que aún lo llevo guardado a mí. Después tuve la iniciativa de decirle a todos estos actores que dijeran que ya estaban en el proyecto cinematográfico de Gonzalo Londoño, y esto empezó a llamar la atención, pero no dinero. Hasta que alguien me dijo, yo quiero estar en tu película, ¿qué necesitas? Y yo ya cansado le dije, incluso brusco, le dije, pues dinero, ¿por qué? Me dijo, dale, yo te lo doy. Y a través de él consigo 2 inversionistas más, hicimos una película con un costo de producción altísimo, tuvimos una mansión, un yate de 104 pies, un avión privado, un jet privado, y un elenco extraordinario con el que no solamente entablé una relación profesional, sino amistosa.
Y entonces utilicé esa estrategia. Ustedes han hecho más películas que yo. Usted tiene una gran trayectoria y tienen unos grandísimos talentos. Muéstrame lo que tienen. Show me what you got. Así lo hicieron y lo fuimos llevando y terminó siendo una producción y una experiencia extraordinaria en medio de una mansión, en medio de una recesión y un huracán que además nos llegó. Oiga, pues. Nos tocó cambiar el guión en momento de la producción. Bien, vamos a despedir el programa. Gracias por estar con nosotros, No, Gonzalo. a ti. Un y a honor todos tus haberte oyentes. tenido acá. El honor es todo mío. Muchas gracias. Vamos a dejarlos con el tráiler de Que las hay, las hay. Ojalá también la podamos ver muy pronto acá en Colombia con este gran elenco. Chao, nos vemos la próxima semana. 1, 2, 3. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron las luces? Muchos hombres han desaparecido en esta región sin dejar huella. Es la sorprendente historia de los caballos que sin más aparecen trenzados. Entonces él decía que sentía como una sombra que se sentaba en su pecho y no lo dejaba respirar. Desde muy niña veo cosas, espíritus, entidades. Ustedes no me lo van a creer, pero no hay razón del cuerpo. ¿Cómo es posible, Sheriff? Usted le disparó. Sé que están sucediendo cosas extrañas aquí. Esa es una de las razones por las que yo no quería venir a trabajar a esta casa. Yo soy muy miedosa. Que aquí en esta mesa velaron el cuerpo de la niña. Santi, dime que la viste. Miguel, esto tiene una explicación. Aquí, el padre Rafael. Estamos ante un caso bastante complejo. Padre, yo no creo en esos temas. Le pase el reporte a mis superiores. Van a pensar que estoy totalmente loco.